Bienvenido a una nueva clase de atención plena. Vamos a centrarnos hoy en la práctica de atención plena a las sensaciones corporales. Esta técnica se conoce como escaneo corporal y junto con la técnica de atención plena a la respiración son las que conforman el fundamento del mindfulness. Son dos ejercicios, tanto el de la respiración como este del escaneo corporal, con el que podríamos practicar durante toda una vida y no dejaríamos de aprender y de sacarle provecho a la práctica. Como hemos hecho hasta ahora, más allá de las diferentes técnicas que hemos estado viendo, de lo que se trata es de observar y soltar. Siempre es lo mismo. Ser consciente de aquello que pasa por tu campo de conciencia y volver. En este caso, ¿dónde vamos a volver? A las sensaciones del cuerpo. Se llama el escaneo corporal porque la técnica consiste en mantener tu atención de la misma manera con esa mente de principiante, como si fuera la primera vez que observas y que sientes tu cuerpo. Se trata de ahora trabajar con la concentración, pero de una forma dinámica. Vamos a empezar por los dedos de los pies, de un lado primero, e iremos subiendo de forma progresiva, sin correr, sintiendo cada zona de tu cuerpo por la que va pasando tu atención. En ese recorrido van a pasar diferentes cosas. Puede ser que haya zonas donde no notas nada, donde no hay ninguna sensación, zonas en blanco. Puede ser que haya sensaciones agradables, de relajación, incluso de sentir cierto cosquilleo, cierta sensación agradable. O puede ser que ahí por donde pases tengas una sensación incómoda o desagradable, porque haya dolor o haya algún tipo de molestia. Lo que vamos a hacer va a ser siempre lo mismo, ser consciente de esa sensación y dejarla pasar y continuar el escaneo hacia arriba y hacia abajo. La idea es que empezaremos por los pies y vamos a ir recorriendo el cuerpo hacia arriba por piernas, tronco, manos, brazos, hasta la punta de la cabeza, y una vez allí vamos a hacer el recorrido a la inversa. Descenderemos la atención, la iremos guiando nosotros desde el ápice de la cabeza, pasando por delante, por la cara, por la nuca, por el cuello. La idea es que tienes que envolver todo tu cuerpo como si fuese un escaneo, por delante, por detrás, por los costados, y observando cada sensación que surge en tu campo de conciencia. Al principio, hasta que te manejes en la técnica, que cuanto más la practiques, mejor y más natural lo vas a saber hacer, es que te puedes quedar 2, 3, 4 respiraciones en cada zona. Te quedas ahí, mirada abierta, imparcial, sientes y continúa, subes a otra zona de tu cuerpo. La sientes, permites que tu cuerpo refleje a través de la sensación lo que sea en este momento para ti la experiencia, sin rechazarla, sin expectativas, sin querer cambiar nada, sin buscar nada. Simplemente sentimos como hemos estado haciendo con la respiración, sentimos ahora el cuerpo. Vamos a empezar por ahí. De momento yo voy a hacer una primera subida en los minutos que ya estemos sentados para un poco marcar la idea de lo que podría ser un ritmo. Pero la idea es que al final acabes tú haciendo tuya la práctica y vas a ir viendo cómo tú vas encontrando la manera, cómo tú vas a ir relacionándote, vas a ir sintiendo el cuerpo de manera diferente cada vez que te sientes. Y decirte que esta práctica en concreto se puede hacer tanto sentado como de pie, como estirado. Cuando hay problemas de corporalidad en forma de dolores y la persona
pues está incapacitada o tiene mucha molestia fuera de estar tumbado, pues es ideal. Vais a ver que de forma muy rápida y fácil conseguís experimentar lo que es relajar el cuerpo. Como todo, ten paciencia, no tengas expectativa, simplemente dale espacio, porque si al inicio hay tensión y tu cuerpo refleja toda esa tensión, entiende que lo que estás haciendo es abrirle el camino para que se libere cualquier bloqueo, cualquier tensión acumulada, y la propia liberación al tiempo te va a traer un estado de relajación, no solo física, sino también mental. Es posible que una vez hayas subido, bajado, 2, 3, 4 veces, dependerá del día, dependerá de la persona, que empieces a notar que pierdes la sensación con tu cuerpo, como que tu conciencia se expande más allá. Esto es justo de lo que estábamos hablando, ser consciente de ser más allá de esos pensamientos que atraviesan por tu mente, más allá de las sensaciones corporales, más allá de los sonidos, más allá de eso, eres consciente de ser. Y es un estado como de presencia, de apertura, de espacio, de silencio. En esta técnica es bastante probable que tengas algún tipo de experiencia en este sentido. Lo dicho, no busques nada, no rechaces nada, todo forma parte del momento. De lo que se trata y lo que estamos aprendiendo es de abrazar momento a momento la experiencia que tengas, sea como sea, y estar en paz con ello. Ese es el verdadero logro en cualquier práctica. Pues nada, vamos a pasar ya a prepararnos. Prepara tu espacio, tu contexto, ve acomodándote, que empezamos. Tómate un momento para encontrar tu mejor postura, cómoda, el eje vertical, recordamos los puntos, articulaciones relajadas, sacro, punta de la cabeza en línea, mentón un poquito hacia el pecho. A partir de ahí relaja hombros, busca un apoyo cómodo de tus manos, cierras los ojos. Puedes al inicio conectar con tu respiración unos instantes para enfocar tu atención, para empezar a entrar en contacto con tu cuerpo a través de la respiración. Y ahora voy a guiar un poquito la práctica, sobre todo si es la primera vez que lo haces, como muestra, como un ejemplo de lo que podría ser. Luego siéntete libre de tú encontrar la manera. Sí que es importante repetir el mismo orden, empezar por los dedos de los pies, ir subiendo una pierna hasta llegar a la ingle, a la pelvis, pasar luego a los dedos del otro pie, subir por esa pierna, sentir bien zona pélvica, cadera, y a partir de ahí ir subiendo por la espalda hasta la nuca, por delante, hasta las clavículas, dedos de las manos, brazos, hombros, subes por el cuello, por delante, por la cara hasta la punta de la cabeza y por detrás hasta la punta de la cabeza también. Y después lo haces en el sentido inverso, el mismo recorrido. Es importante mantener esto porque te vas a dar cuenta que tu atención, igual que pasaba con la respiración, se va a desviar de lo que estás haciendo.
te vas a distraer, es natural, por un pensamiento, por un sonido, por cualquier otra cosa. De lo que se trata, como hacíamos antes, es ser consciente que te fuiste y volver al punto donde habías dejado el escaneo y continuar, bien subiendo o bien bajando, donde estuvieras. Si hay zonas de dolor, ya iremos viendo de qué manera lo podemos hacer. Quédate en esta primera práctica, que tú continúas el orden y si estás subiendo, por ejemplo, por la pierna y tu atención por el dolor está en el hombro, tu atención se irá allí, pero enseguida que te des cuenta vas a volver a la pierna por donde estabas subiendo. Cuando llegues a la zona de dolor sí que vas a hacer como el resto del cuerpo, te vas a parar ahí unos segundos, vas a sentir la zona, le vas a dar espacio y continuarás. Esta es una manera, es como lo vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Pues lleva ya la atención a los dedos del pie derecho y vamos a ir subiendo por la planta del pie hacia el talón. Vamos a subir por el empeine, tobillo, sientes por delante, por detrás, por los lados. Seguimos subiendo por la pierna, por delante, por detrás, envolviéndola con tu atención, despacio, hasta la rodilla. Observas, sientes la rodilla y vas subiendo por la parte delantera de la pierna, muslos, hasta la ingle, por delante y por detrás. Nota el contacto del glúteo con el cojín, con la silla, con el suelo. Ahí donde estés apoyado. Lleva tu atención a los dedos del pie izquierdo, planta del pie, empeine, tobillo, la parte trasera del gemelo, desde el tendón, el talón hacia arriba hasta la rodilla, la zona de la tibia, desde el tobillo hasta la rodilla, observa y siente tu rodilla izquierda,
Subimos por el muslo izquierdo, por delante hasta la ingle. Por detrás. Lleva tu atención a la zona del suelo pélvico y vas subiendo por delante, por los genitales, por el sacro, caderas, vas subiendo tu atención por el abdomen, plexo solar, costillas, pecho, clavículas, garganta y desde el sacro vas subiendo por la zona de los riñones, las lumbares, recorriendo toda tu espalda, párate unos segundos en cada zona por la que pases, observando, sintiendo, con curiosidad, con apertura, cada sensación. Vas subiendo hasta las cervicales, llevas tu atención a los dedos de las manos, las dos al mismo tiempo, los 10 dedos, las dos manos enteras, por abajo, por arriba, muñecas, escaneas los antebrazos, codos, sigues subiendo hasta los hombros, desde la garganta vas subiendo por el cuello,
la barbilla, mandíbulas, pómulos, labio inferior, el espacio entre tus labios, labio superior, nariz, las bolsas de los ojos, los párpados, el entrecejo, las cejas, la frente, las orejas, hasta la punta de la cabeza. La nuca y va subiendo por detrás hasta la punta de la cabeza. Y ahora empiezas el descenso, mismo recorrido. Tienes una muestra de cómo hacerlo. Seguimos así los próximos minutos, bajando a este ritmo desde la punta de tu cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, abajo y arriba, arriba y abajo.
Y ahora, por lo que queda de práctica, unos 4 o 5 minutos, dejas de movilizar tu atención si aún estabas haciéndolo y te abres a la experiencia, no hacer nada, solo mantienes un estado de apertura, perceptividad y te sumerges de esa experiencia de ser consciente. Te vas preparando para abrir los ojos, incluyendo en tu experiencia todo lo que te rodea, conectando de nuevo con la solidez del cuerpo, con el peso, con la respiración, espero que hayas disfrutado de tu práctica. Seguimos, te veo en la próxima clase. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.